Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué la gente se enferma cuando hace detox? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte, quiero explicarte, especialmente a esas personas que me han estado preguntando, que me han dicho, me puse a leer el libro El Poder del Metabolismo, seguí su recomendación de hacer un detox al principio, o sea, desintoxicar el cuerpo para romper el vicio con los carbohidratos y demás, me enfermé. Y otra persona, un par de personas me escriben, mire, compré su libro Diabetes sin Problema acá en México, otro me escribió de Costa Rica, y empecé a hacer la desintoxicación y me enfermé. ¿Por qué me estoy enfermando? Pues quiero explicarle por qué cuando una persona hace un detox, un programa de desintoxicación, ¿por qué se enferma? Es algo que usted lo puede entender y es algo que inclusive se puede evitar. Voy un momentito a la pizarra. Ok, fíjense. Un detox es lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problema. La gente que tiene problemas de obesidad o que tienen problemas de diabetes, pues todos, sin excepción, están adictos. Esa es la verdad. Hay algunos que no lo quieren admitir, pero están adictos. Están adictos al pan, al arroz, al dulce, al chocolate, a los refrescos azucarados, a la golosina, a los postres, ese tipo de cosas. Hemos hablado en otros episodios de cómo es que este tipo de alimentos, carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son E porque engordan o que son E porque son enemigos del control de la diabetes. Ese tipo de alimentos produce en el cuerpo una adicción. Lo produce porque en la glándula pineal produce una sustancia que se llama beta-endorfinas, que es una sustancia familia, pariente química de la morfina, que es lo mismo que se usa para producir la heroína que usan los adictos en la calle, ¿no? Los adictos, las personas que venden drogas y que están en ese vicio de inyectarse heroína, pues están usando una sustancia, la heroína, que es pariente de la beta-endorfina que produce el cuerpo. O sea, que los alimentos tipo E son adictivos. Fíjese que cuando su cuerpo le pide algo, ¿a que no le pide vegetales? ¿A que no le pide ensalada? Claro que no. ¿Qué le pide? Eso mismo. Pizza, pan, harina, arroz, dulce, chocolate. Siempre le pide eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se pone adicto a ese tipo de alimentos. Ahora, para uno poder adelgazar, uno tiene que controlar su metabolismo. No puede dejar que el metabolismo lo controle a uno. Todos nosotros somos seres espirituales y controlamos el cuerpo. Si el cuerpo lo controla a usted y si el cuerpo le dice, dame chocolate M&M, dame pan, y usted tiene que seguir las órdenes, pues entonces el cuerpo está a cargo de usted y usted no está a cargo del cuerpo, está todo al revés, ¿no? Entonces, por lo tanto, tanto en el sistema Natural Slim, cuando van a una de las clínicas Natural Slim que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, pues nosotros siempre desintoxicamos a la persona primero, porque me di cuenta después de trabajar con miles y miles de personas que si no los desintoxicaba, estaba trabajando con un adicto. Y los adictos no se pueden controlar. El adicto hasta miente con tal de usar su sustancia adictiva, ¿no? Y hay gente que se esconde como criminales para comer dulces, chocolates y demás. Ninguno de ustedes, por supuesto, pero gente que a lo mejor usted conoce, ¿verdad? Pero hay gente que se esconden como criminales porque están adictos a los carbohidratos refinados. La adicción no pasa con la carne, no pasa con no pasa con el queso, no pasa con el huevo, no pasa con la ensalada, es solamente con los carbohidratos refinados. Ahora, cuando una persona empieza a hacer un programa de detox, por ejemplo, acá en el libro El Poder del Metabolismo, pues tengo un capítulo que se llama ¿Cómo romper el vicio? Donde le estoy explicando a la persona que la persona puede hacer una dieta de carne, queso y huevo, pura proteína, por 2 días nada más. En esos 2 días lo que estamos buscando es que el páncreas, que ha venido produciendo un montón de insulina, que es la hormona que engorda, pues en vez de producir insulina, que empieza a producir la hormona contraria, que se llama glucagón, ¿okay? Glucagón es la hormona contraria a la insulina. El glucagón es una hormona que quema grasa. La insulina es una hormona que aumenta grasa. Así que cuando uno quiere adelgazar, tiene que aumentar la producción de glucagón y reducir la de la insulina, ¿no? Que es la que engorda.
Entonces, en los diabéticos, pues tengo lo mismo. Cuando voy a trabajar con un diabético, primero le digo, vamos a desintoxicar el cuerpo. Y lo ponemos a hacer la dieta de alimentos amigos, que es una dieta que no tiene carbohidratos refinados. ¿Me sigue? La podemos hacer entonces por 3 días, ¿no? O sea, que tenemos distintos sistemas para desintoxicar. Pero ¿qué pasa? Que una persona se pone a desintoxicar haciendo la dieta que les recomiendo para desintoxicar, ya sea la que está en el poder de metabolismo o diabetes sin problema. Y cuando empiezan a desintoxicar, se enferma. Ahora, ¿por qué se enferma? Pues se enferma por lo siguiente. Las células del cuerpo dentro tienen la mitocondria, que es el área que produce energía. Y esto lo que produce es una energía que se llama ATP. Ahora, cuando el cuerpo está rodeado de tóxicos, el cuerpo lo que hace es que empieza a almacenar esos tóxicos en los sitios que están fuera de sus vías. O sea, en los tejidos más profundos, el cuerpo empieza, si llega un tóxico, ¿ok? El cuerpo, una de las formas que tiene el cuerpo de almacenar los tóxicos es que crea grasa. Por ejemplo, esta sustancia que está aquí es un tóxico que entró y una de las estrategias del cuerpo es que le construye grasa alrededor. Cuando le construye grasa alrededor, lo impermeabiliza. Así que muchas de las personas que tienen exceso de obesidad, lo que tienen el cuerpo lleno de tóxicos, pesticidas, colorantes, cosas de esas, ¿no? Así que el cuerpo, una de las estrategias que usa para protegerse de los tóxicos es que los impermeabiliza. ¿Qué hace? Empieza a producir grasa, con la grasa los encapsula. La grasa de una persona bien obesa, cuando lo operan y sacan grasa, que le hacen liposucción y cosas de esas, esa grasa es bien apestosa, bien fea, bien amarillosa, es una grasa horrible, ¿no? Y es una grasa que está llena de tóxicos. Cuando una persona hace un programa de detox y digamos corta todos los carbohidratos, pues el cuerpo empieza a producir mucha glucagona, mucho glucagón. El glucagón rompe la grasa. Cuando rompe la grasa, ¿qué pasa? Tira para afuera todos los tóxicos, salen para afuera, ¿ok? Porque ahora está produciendo la hormona que no engorda, la hormona que adelgaza, que es el glucagón, ¿no? Cuando sale ese tóxico para afuera, la persona se enferma. ¿Por qué? Porque está botando los tóxicos. O sea, que todo lo que había almacenado para sacarlo del medio, ahora lo está tirando para afuera. Así que una persona empieza a hacer un programa de desintoxicación y muchas veces se enferma. Se enferma, le da dolor de cabeza, le da mucosidad, le puede dar una diarrea, le da de todo, ¿eh? Mientras más tóxicos tenga, pues peor va a ser la reacción. Cosas que se hacen, por ejemplo, cuando una persona va a desintoxicar, una de las cosas que más recomendamos es que use alguna forma de magnesio. Nosotros usamos que se llama Maggismax, que es muy bueno, pero el magnesio tiene un efecto tranquilizante, tranquiliza el sistema nervioso y ayuda a que cuando salgan los tóxicos no se revolucione todo, ¿no? Lo otro es que recomendamos que la persona use potasio. ¿Por qué potasio? El potasio es el mineral más alcalino que existe. Y todos los ácidos que salen, todos los tóxicos que salen, todos son ácidos. Cuando hay potasio, el potasio los neutraliza. Entonces, así la persona cuando está desintoxicando, si está usando magnesio, potasio y suficiente agua, mucha agua, ayuda a que el cuerpo no se enferme. Si se está enfermando demasiado, ¿verdad?, es solamente porque está demasiado lleno. La buena noticia es que la desintoxicación, el dolor de cabeza, la diarrea, lo que sea que esté pasando, le dura máximo de 2 a 3 días. Esto yo lo he visto pasar en miles y miles y miles de personas. Nosotros estamos acostumbrados, cuando una persona nos llega, está bien gordito, bien lleno de tóxicos, le decimos, mira, cuando empieza a desintoxicar ahora, va a empezar a salir toda la porquería para afuera. Pero como la gente gordita está llena de un hongo que se llama Candida albicans, ese hongo lo que él come es carbohidratos. Cuando usted le quita los carbohidratos, ahora el hongo se muere. Y cuando se muere, se pudre. Y cuando se pudre, se convierte más tóxico. Así que entonces el cuerpo se pone tóxico porque el hongo se está pudriendo, está saliendo para afuera, además está tirando de la grasa, está tirando todos los tóxicos para afuera. Y por eso es que usted se enferma. Pero se enferma por 1, por 2, por 3 días máximo. Y usted verá que pasa otra vez y al final usted gana el control. Y cuando usted gana el control, ahora puede empezar a adelgazar y ya el cuerpo terminó de desintoxicarlo más fuerte y usted se recupera. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.